Como continuación de la entrega anterior, donde se introdujo por primera vez la parte de networks o redes del logo, ahora se va a hacer una aplicación un poco más compleja, en donde se va a ilustrar la comunicación entre tres logos de tipo cliente-servidor y se observa que no hay ningún esclavo. Los tres logos se añaden como se explicó en la entrega anterior, simplemente con tocar aquí, con agregar nuevo dispositivo, y se va a escoger en los tres casos la opción logo OBA8. Él automáticamente va a asignar las características, la configuración de la red. Esto se va a cancelar y aquí están los tres logos exactamente iguales que por defecto tienen el nombre logo 8.1, logo 8.2, logo 8.3 y la dirección IP dominio 192.168.0, luego nodo 2, nodo 3, nodo 4. La idea es hacer un programa que se reparta entre los tres logos. Y en este caso, el programa va a consistir para el primer logo en una cinta transportadora que está encargada de contar el número de objetos, por ejemplo, latas o botellas que pasan por esa cinta transportadora. Luego que pase un determinado número de objetos, por ejemplo 8 o 5 o 10, eso se considera un lote. Entonces, este logo debe comunicar esa acción al segundo logo, el cual va a contabilizar o contar el número de lotes. Por ejemplo, si cada lote consta de 8 botellas que van empaquetadas en un determinado recipiente o caja, cada vez que el primer logo cuenta esos 8 objetos, le comunica al segundo logo que ya tiene 8 objetos contabilizados para que el segundo logo se encargue de aumentar el número de lotes. Cada lote, por supuesto, va a tener 8 objetos. Y luego el tercer logo va a ser una especie de cálculo. Al tercer logo le va a llegar la información que está procesando tanto el primero como el segundo logo, es decir, el número de objetos y el número de lotes. Y él va a calcular el número de objetos totales con esa información. Por ejemplo, si cada lote consta de 8 botellas u 8 paquetes u 8 latas y se han contabilizado 10 lotes, el número total de botellas o de paquetes o de latas será 8 por 10, es decir, número de lotes por número de objetos por lote. Esa multiplicación y la correspondiente señalización o el correspondiente muestreo de esa información en un display va a estar a cargo del tercer logo. El tercer logo tendrá entonces en su display, por ejemplo, la información del total de objetos que se han contabilizado como producto del número de lotes por el número de objetos que contiene cada lote. Entonces, haciendo clic sobre el primer logo, aparece el diagrama para programar la correspondiente aplicación del primer logo. Como siempre, se le va a poner un comentario, un título, conteo de, voy a colocar latas. Supóngase que un conteo de latas, pueden ser de latas de refresco, de cerveza, etc. Y ese título va a constituir precisamente la manera, o sea, la indicación de qué se va a hacer en el programa del primer logo. Lo primero que se va a colocar es dentro de los temporizadores ya el conocido temporizador asíncrono, el cual va a producir una serie de impulsos con los cuales se va a simular el conteo de las piezas. Ese temporizador ya usado anteriormente cuando se explicaron las instrucciones del logo debe tener una entrada que habilite su enable para que esté generando pulsos continuamente. Doble clic sobre el bloque y se va a asumir que los pulsos duren, por ejemplo, 75 centésimas de segundo en on y 75 centésimas de segundo en off, para un total de 1,5 segundos por periodo. Bien, con eso se ha programado ya el generador de pulsos que va a simular, a modelar el sensor de latas. Luego debe venir un contador ascendente, descendente,
aquí en el árbol de instrucciones los contadores, contador adelante atrás, y ese contador va a recibir los pulsos en su entrada cont. Su entrada dir va a estar en 0, indicando que él va a contar siempre hacia arriba, y se va a configurar de manera que cuando llegue al número 8 se ha determinado que el número de latas por lote son 8, él debe generar un 1 aquí a la salida. Y ese 1 lo va a poner en 0 para que él cuente el próximo lote de forma automática. Se trata entonces de hacer la realimentación de la salida del contador, que es esta, al reset del mismo contador. Voy a colocar esto un poco más hacia abajo. Y intento hacer esta comunicación y no es posible hacerlo. Eso quiere decir que hay que hacerla a través, por ejemplo, de una marca. Ese procedimiento ya se ha hecho anteriormente. Aquí en digital se escoge una marca digital o discreta, se une la salida del contador con la marca y se realimenta la salida de la marca al reset del contador. Esto, como se ha hecho también en otras ocasiones, por cuestiones de elegancia y de simplicidad, para que el diagrama quede más limpio, se desconecta y el destino de la marca va al bloque 2, que es el contador, entrada reset, y viene de la marca número 1. Con ello pues se tiene la parte correspondiente al contador, ya con su reseteo cada vez que él cuenta 8 piezas, que en este caso son 8 latas. Ahora, se requiere que el valor de conteo sea dirigido al tercer logo, porque él no necesita para hacer el cálculo del total de botellas, según los lotes que se hayan contabilizado. Y el segundo logo necesita la salida del contador o la salida de la marca para saber cuándo se ha contabilizado un lote y poder incrementar el contador de lotes. Es decir, que en la red va a haber, desde el punto de vista del logo número 1, una comunicación tanto hacia el logo 2 como hacia el logo 3. Se va a comenzar, por ejemplo, con la comunicación entre logo 2 y logo 3, que es una comunicación digital. Se va a colocar una salida digital de red acá, que va a unirse posteriormente con la entrada digital correspondiente de red del logo número 2. Entonces se va aquí a la parte de red, se escoge salida de red, se pone, por ejemplo, por aquí arriba y se une con la salida de esta marca. Esta salida de red se podría configurar ya en este momento, pero no se va a hacer para mostrarles que hay una forma mucho más sencilla de hacerlo y más directa. Y ahora lo que se necesita también es una salida analógica, de tal manera de que el valor de conteo, que está aquí en esta raya negra, vaya a esa salida analógica. La salida analógica será, por supuesto, también de red y se va a colocar aquí. Sin embargo, si se intenta ahora conectar estos dos, no es posible. Los conectores son incompatibles, como ya se ha visto en otras ocasiones. Este es un número entero, el cual corresponde al valor de un determinado momento actual del contador, y esto es una salida analógica que corresponde a un valor de cuenta, y no son compatibles ambos valores. Tal vez es momento de explicar por qué no existe esa compatibilidad. Recuérdese que una entrada o salida analógica recibe o envía un valor de cuenta entre menos 32.768 y más 32.767. Es un número tipo entero simple de 16 bits. El contador, en cambio, se abre y aquí en la configuración, si hago clic en cualquiera de estos dos símbolos, se observa que él puede tener un valor entre 0 y 999.999, es decir, 1.000.000, y eso no es un entero, eso es un doble entero. Un número que positivo por arriba de 2 a la 15, que es 32.767, ya deja de ser entero desde el punto de vista de automatización Siemens y es un doble entero. Por ello no son compatibles ambas conexiones o la salida del contador con la entrada del
de la salida analógica. Y hay que colocar aquí, como se ha hecho en otras ocasiones, un bloque intermedio. Y el bloque intermedio que se ha utilizado en estos casos, ya vistos también anteriormente, es la instrucción aritmética. Por lo tanto, pongo una instrucción aritmética aquí. Vamos a colocarla más abajo. Vamos a subirla. Esto lo podemos poner un poco más a la derecha. Y recuérdese primero que nada que la instrucción aritmética debe ser también habilitada permanentemente, en este caso con el high, por ejemplo. Esto se puede nuevamente desconectar para ponerlo en forma de los pines de fuente y destino, y se expande aquí la parte de los parámetros de la función aritmética, y ahora sí se puede conectar directamente la salida del contador, por ejemplo, al parámetro número 1 del bloque aritmético. Y la salida del bloque aritmético, que es esta, se podría conectar nuevamente a la salida analógica, pero de nuevo el mismo problema. Entonces lo que se hace es que se conecta esta salida, que es ya de tipo analógico, aquí a la salida analógica de red. Y con eso el programa para al menos el logo número 1 está listo. Se puede probar antes de programar el programa para el logo número 2. Rápidamente se puede probar, no hay conexiones de red, no importa, el resto del programa debe funcionar, se simula. Y aquí vemos el bloque oscilador, el número de botellas, 6, 7, cuando llega a 8, esto se coloca en 0 debido al reset automático, y aquí comienza el lote nuevamente. Una vez comprobado el programa, se puede ir ahora a la segunda parte, que sería el programa correspondiente al segundo logo. Haciendo doble clic sobre el logo número 2, se obtiene la plantilla de programación para el correspondiente programa, que ya se ha hecho porque es exactamente igual al primer programa. Consta de un contador cuyo valor de conteo va a ser la salida, aquí en el primer programa, en el primer logo, la salida M cuando este contador llega a 8. Cada vez que este contador llega a 8, en el segundo programa se incrementa en una unidad el segundo contador. Hay que poner, por supuesto, la entrada de red correspondiente. Cuando este contador llegue a un determinado número, en este caso de lotes o de cajas, él se resetea, y se ha determinado que el número de lotes es 5. Es decir, que el máximo número de botellas que se puede producir en este esquema son 40. 5 lotes, 8 botellas por lote o por caja, igual 40. Cuando este contador llega a 5, él se resetea y resetea el número de lotes. Luego, esa información que tiene ese contador, es decir, el número de lotes, hay que pasársela al tercer logo, que es el que va a hacer luego la multiplicación. Y eso se realiza de forma similar a como se hizo en el primer programa. Se coloca, como no se puede conectar directamente la salida del contador a una salida analógica, se coloca la conexión a través de un bloque aritmético, tal como se hizo en el primer programa, salida del contador a la primera entrada del bloque aritmético, y de aquí se va a la salida analógica de red, que va a entregar su valor al tercer logo. Por lo tanto, se necesitan aquí dos bloques de red. Uno será una entrada digital, aquí en red, entrada de red, se coloca aquí arriba y se une con la entrada del contador. Y el otro va a ser una salida analógica de red, se marca, se escoge de aquí, se coloca en este punto y se va a unir esta entrada a la salida analógica con la salida del bloque aritmético, tal como se hizo en el primer programa. De esa forma quedaría ya programado el segundo logo. El tercer logo, doble clic sobre él y se abre el correspondiente diagrama para programarlo, va a recibir primero que nada en dos entradas analógicas de red la información del número de botellas del primer logo y del número de lotes del segundo logo. Se precisan entonces dos entradas analógicas de red. Una se va a colocar aquí y la otra se va a colocar, por ejemplo, aquí abajo. N de network, ahí analog input 1, analog input 2. La primera entrada de red se va a conectar
con un bloque analógico tipo, por ejemplo, conmutador analógico de valor de umbral. Se coloca el bloque, conmutador analógico de valor de umbral, y se conecta directamente la entrada analógica que viene del primer logo, esto es el número de botellas, aquí en este bloque analógico. Y el segundo bloque analógico se conecta a un segundo bloque conmutador analógico de valor de umbral de manera similar. Ahora bien, ¿qué se hace aquí con este bloque? Esto termina aquí. Esto simplemente recibe la información de esta entrada analógica y esto se coloca para que en el display del logo él pueda leer esta información directamente, que vendría dada aquí en su salida AX, y colocarla en el display correspondiente para que el operador en todo momento sepa cuál es el número de botellas actuales que se está contabilizando en un determinado lote. Aquí ocurre lo mismo, pero esto va a contener el número de lotes y ese número hay que multiplicarlo por 8 para obtener el número de botellas totales producidas hasta el momento. Y para eso es ya sabido que se requiere un bloque de instrucción aritmética que se va a colocar aquí. Ese bloque de instrucción aritmética tiene un enable, por lo tanto debe ir conectado a un high. Vamos a colocar el high por aquí arriba, a unirlo aquí con el enable, y luego vamos a expandir acá y vamos a expandir igualmente aquí. Entonces el bloque aritmético va a multiplicar este valor de esta entrada analógica a través del correspondiente bloque umbral, lo va a multiplicar por la constante 8. Doble clic en el bloque. La variable número 1, V1, es la salida del bloque número 2, que es este. La variable número 2 es una constante y la operación aquí arriba a realizar es una multiplicación. Se valida. Es siempre importantísimo que insista en que hay que aceptar, si no el valor no es aceptado, y aquí está. El primer parámetro es lo que viene de aquí, el segundo parámetro es lo que viene en la constante número 2, que es 8. Y con eso ya la salida de este bloque aritmético contiene en todo momento el número total de botellas. Por ejemplo, si se han contabilizado hasta el momento 3 lotes, el número total de botellas ya listas para ser procesadas o ser enviadas a la parte de paletización sería 8 por 3, 24. Se requiere para terminar entonces el display, porque la idea es ver esa información en el display del logo. Entonces aquí en el texto de aviso se coloca, por ejemplo, aquí en esta parte del display, se le activa su enable con el bloque high. Esto se puede de nuevo desconectar para tener una mejor visibilidad. Y en el display, colocarlo por aquí, doble clic, se va a escoger primero que nada que el display sea del logo y se van a colocar aquí dos informaciones que son las siguientes. Primero, número botellas igual, y eso viene de del primer bloque conmutador analógico, que es este que está aquí. Directamente este contiene el número de botellas. Entonces en la AX se coloca aquí y aquí es el número de botellas que se va contabilizando por lotes. Y aquí se puede colocar número total de botellas. Se podría colocar también número de lotes igual, y esa se sabe que es la información del segundo conmutador analógico. Y por último, quedan dos líneas, total de botellas, que sería la multiplicación de ambas variables, siempre y cuando se haya finalizado el lote correspondiente. Entonces el total de botellas es la salida del bloque instrucción aritmética. Sería este que está aquí, y aquí se podría colocar el signo igual. Bien, con eso se tienen las tres informaciones que se necesitan visualizar en todo momento. Se valida y ya el tercer logo, el logo número 3, que es este que está aquí, está
programado. Obsérvese que cuando yo hago doble clic en el segundo logo, aparece una rayita naranja aquí arriba indicando que el programa que está aquí abajo, aquí está la raya naranja, es del segundo logo. Si hago doble clic en el primero, la raya naranja aparece de este lado. Y así sucesivamente. Bien, se tienen 3 logos y afortunadamente voy a tratar de llevar esto un poco hacia la izquierda para tener más espacio horizontal aquí. Existe la posibilidad de dividir la pantalla en 3. Una pantalla, división en 2, división en 3. Dividir la ventana en 3, voy a darle clic aquí y aquí se divide la ventana en 3 partes. La segunda parte quiero que sea el programa del segundo logo. Este es el segundo logo. Y ese programa está aquí en esta ficha o pestaña. Arrastro la pestaña a la segunda pantalla y aquí está el programa del segundo logo. Arrastro la pestaña del tercer logo a esta ventana y aquí estaría el programa del tercer logo. Bien, ahora voy a hacer una cosa muy interesante, muy sencilla a la vez. Sabemos que la salida de red número 1 del primer logo se coloca en 1 muy efímeramente, muy instantáneamente, cuando el contador llega a 8 y vuelve otra vez a 0. Y ahí es cuando se le tiene que dar el pulso al contador del segundo logo, que es el encargado de contabilizar el número de cajas o de lotes, y para eso se le programó aquí la entrada de red número 1. Tengo que conectar estas dos. Yo lo podría hacer manualmente, doble clic sobre la entrada número 1 y luego dispositivo remoto, etcétera, y aquí ver con quién me conecto, y lo mismo con la entrada aquí. Pero hay una forma más directa de hacerlo y es simplemente arrastrar de aquí a aquí y automáticamente la conexión está creada. Ya cuando esta salida está en 1, esta entrada está en 1. Si hago doble clic sobre la salida, veo lo que él ha hecho. Él se ha comunicado con un dispositivo remoto, que es el logo 2, que es este, con su dirección IP que termina en 3, y el tipo de bloque es un bloque de entrada. Se va a comunicar con el dispositivo de remoto con una entrada, pero entrada de red, Network Input. Si hago ahora doble clic sobre esta entrada, él me coloca que esto viene de un dispositivo remoto, que es el que termina en 2, la dirección IP, es decir, es este que está aquí, el primero, y viene de un bloque que es una salida digital, Network Q, salida digital. Con eso está ya, digamos, configurada o parametrizada la primera conexión de red. La segunda conexión de red es que la información que este primer logo tiene aquí sobre el número de botellas que le está produciendo de 1 a 8 debe de alguna manera aparecer en el tercer logo, en el que está aquí a la derecha de todo, para que pueda verse en su display. Entonces habría que crear una conexión entre esta salida analógica del primer logo, pasando aquí por encima del segundo y llevándola aquí. Listo, creada la conexión. Si hago doble clic aquí, él me dice, vengo del dispositivo de remoto logo 1, que es el de la izquierda, y allí eso proviene de una analog output de network, es decir, de red. Y si hago doble clic aquí, me dice voy al dispositivo remoto número 3, el tercer logo, y le voy a enviar esa información en su entrada analógica NI que aparece aquí de red. De esa manera está ese enlace hecho. Y faltaría ahora un enlace entre el segundo logo y el tercero, que es precisamente el número de cajas o de lotes que se están produciendo, que está aquí en el segundo logo, en su salida analógica número 1, y va a entrar a la entrada analógica número 2 del tercer logo. De nuevo hago la correspondiente conexión directa y aquí haciendo doble clic me aparece lo que ya es de esperar. Pero algo más interesante ahora es lo que está ocurriendo aquí arriba a nivel del layout de red. Se han establecido automáticamente las conexiones entre el primer logo y el segundo, entre el primero y el tercero, y esta que está aquí abajo entre el segundo y el tercero. Esas conexiones se han establecido de forma automática. Bien, también se puede comprobar esas conexiones haciendo clic sobre los enlaces. Vamos a suponer que hago clic sobre el primer enlace, que es entre el logo 1 y el 2. Aquí está destacado en azul. Y me pongo encima del enlace y hago doble clic. Y aquí me da el resumen de la conexión.
Esta es una conexión entre el logo número 2 y el logo número 1, donde el logo número 1 envía su salida de red NQ1 y la recibe el logo número 2 en su entrada de red número 1. Esta es una conexión o enlace cliente-servidor donde automáticamente el servidor, que es el que suministra la información, es el logo 1 con su dirección IP y el cliente es el logo 2 igualmente con su dirección IP. Y el TSAP es el número 20, que es el Transfer Access Point o punto de acceso, que lo determina en forma automática. Si hago ahora doble clic entre el logo 2 y el 3 con esta conexión, va a mostrarme algo similar. En este caso el servidor es el logo 2, el cual le suministra su salida analógica, dirección de conexión al logo número 1, al logo número 3, y el logo número 3 la recibe en su NAI2, que es su entrada analógica correspondiente. Si por ejemplo hago clic en NAI2 o clic en NAQ1, vamos a hacer clic en NAI2, él me lleva al sitio donde está precisamente este objeto de red. Hago clic y aquí me lo marca en rojo en el diagrama número 3, que se trata del logo número 3. Bien, hasta aquí se ha hecho el programa, se ha verificado la red, se han hecho las conexiones, falta esperar ahora si esto funciona. Y gracias al simulador, pues esto debería funcionar. Se va a probar entonces inmediatamente para comprobar el correcto funcionamiento de esta red entre tres logos tipo peer-to-peer, o tipo, no es una red maestro-esclavo, sería el equivalente a una red maestro-maestro, o mejor, en la nomenclatura Siemens correspondiente a esta red cliente-servidor. Bien, se comienza con el primer logo, aquí a la izquierda, logo número 1, simulador, y aquí empieza el conteo de piezas. 6, 7, llega a 8 y pasa a 0 inmediatamente y vuelve otra vez 1, 2, 3 y así sucesivamente. Luego, para no perder la simulación en curso del primer logo, se hace primero clic aquí a la derecha en la caja del segundo logo. Clic aquí y ahí se observa que el primer logo tiene ahora un fondo azul claro y sigue su conteo. Y haciendo clic aquí en el segundo logo se aprieta el simulador, el botón del simulador, y aquí se va a observar inmediatamente como cuando el primer logo contabilice las 8 botellas, aquí el contador de cajas o de lotes se coloca en 1. El primer logo sigue contabilizando las botellas. Cuando llega a las próximas 8, le da el pulso aquí al contador del segundo logo y ya va por el segundo lote. Y así sucesivamente hasta que esto llega al quinto lote, momento en el cual el contador se pone en 0. De la misma forma, ahora para no perder la simulación en el segundo logo, se hace clic aquí en el tercer logo y el segundo logo y el primer logo siguen su curso en su simulación. Y ahora en unos pocos instantes tenemos el cuarto lote. Y ahora se va a simular el tercer logo y al darle al simulador va a aparecer inmediatamente el display. Aquí está el display, se corre a la derecha y aquí va la contabilidad. En este momento se está contabilizando la cuarta botella dentro del quinto lote. El número de lotes hasta ahora acumulado es 4. Y cuando llegue al número 5 se resetea todo, puesto que hay solamente 5 lotes. Aquí comienza de nuevo el conteo de botellas. Esto viene del primer logo, que es el encargado de la cinta transportadora que cuenta las botellas. Ya se han contado 8 botellas, que corresponde a un lote. El segundo logo, que es el que está encargado de contar las cajas donde están las botellas, eso puede estar físicamente separado de la primera máquina, de la primera transportadora de botellas, va por el segundo lote. Cuando esto llega a 8, ya llegó a 8, pasó a 0, va por el tercer lote. Como ya tenemos 3 lotes contabilizados, 3 por 8, 24, el total de botellas es 24. Continúa el conteo en el primer logo, llega a 8, ya estamos en el cuarto lote, en el tercer lote, 8 por 3, 24, y cuando esto llegue nuevamente a 8, se contabiliza el cuarto lote.
está el cuarto lote, 4 por 8, 32. Y ahora en el quinto y último lote no se va a ver porque el contador se resetea, se coloca en 0. En este momento, bueno, no lo ha hecho. Hay a veces que por ser un simulador y estar simulando simultáneamente 3 logos, pues a veces la señal no llega. No, es cuestión de velocidad, es cuestión del simulador o del computador, no está en el simulador, pero ya se vio que se resetearon al llegar a 5 el número de lotes. Aquí ya se generó de nuevo el primer lote y así sucesivamente. Entonces el simulador, como se ve, a pesar de esas pequeñas fallas que a veces tiene con señales muy efímeras que están en uno solamente durante un ciclo y el segundo logo en este momento no es capaz de capturarla en el simulador, es una herramienta sumamente útil, puesto que no solamente nos deja simular un logo, nos deja simular la red, inclusive viendo simultáneamente hasta 3 logos, puesto que la pantalla se puede dividir entre 3. Bien, voy a quitar la simulación aquí, también la voy a quitar en el segundo logo y también en el tercero, y ya queda el programa en offline en los 3 logos. Recuérdese que esto se pudo haber hecho también de otra manera. Esa, tal vez la manera más sencilla es la manera en que se hizo aquí, estableciendo los elementos o bloques de red y luego conectándolos simplemente arrastrando de un logo a otro, de una ventana de programación a otra. Pero se pueden crear las conexiones aquí también en forma manual. Por ejemplo, yo podría crear una conexión adicional entre el segundo y el tercer logo de esta forma. Y aquí está la conexión creada. Al hacer doble clic sobre este enlace, él me coloca aquí quién es el servidor, por defecto quién es el cliente, el logo 3 es el servidor, el logo 2 es el cliente, y aquí yo podría añadir objetos de red, por ejemplo bytes de variable, y hacer una conexión o una transferencia de información entre un logo y otro. Por ejemplo, aquí podría escoger el byte 4 o el byte 6 de variable en el logo número 2. Aquí podría escoger, por ejemplo, el byte 8. Recuérdense que estos bytes o words, como se quiera, de variables son objetos de red. Yo puedo mandar escribir un valor de un byte desde un logo a el correspondiente byte en el otro logo. Y aquí puedo escoger el sentido, hacia dónde va la información, por ejemplo, hacia la derecha. Hacia la derecha quiere decir que todo lo que yo coloque en el byte 6 del logo 2, automáticamente por la red va a caer en el byte 8 del logo número 3. Esto se va a ilustrar en la siguiente entrega, donde se van a aclarar los detalles, como por ejemplo la dirección de punto de acceso, el TCP, las direcciones IP, etcétera, etcétera. Bien, entonces si les ha gustado este ejemplo, si les ha parecido interesante esta aplicación de conectividad entre 3 logos, no se olviden por favor darle like y suscribirse al canal, y los espero muy pronto para la próxima entrega, donde continuaremos estudiando y practicando la parte de redes en el logo.